¿Alguna vez has empezado un proyecto que para ti era muy importante y no lo has llevado a término, lo has dejado a medias? O quizás tienes una vocación, algo con lo que realmente disfrutas, donde el tiempo pasa volando y no has logrado hacer de ello tu profesión, o quizás no tu profesión, pero dedicarle tiempo regularmente a ese disfrute de tu vocación. Si te sientes identificado, quédate hasta el final del vídeo porque hoy te traigo un caso práctico de otra estudiante que seguro te va a dar muchas claves o algunas claves importantes. Te voy a leer el caso directamente y vamos a entrar a hacer una exploración energética para que, bueno, evidentemente cada caso particular es diferente, pero seguro que hay algunos patrones energéticos que se pueden estar repitiendo en ti si te sientes identificado con lo que estamos comentando. Y el caso dice así: dejé de pintar y crear cuando ya tenía un camino que empezaba a definirse. Cuando lo intento ahora, lo dejo al poco tiempo, me saboteo. Dejé de pintar hacia el 2007. Pinté desde muy niña y con vocación. Hice la licenciatura y el doctorado, pero tarde pues tuve que trabajar para poder estudiar. ¿Por qué dejé de pintar? No lo sé, pero sí sentí miedo y encontraba oposición. Creo que no superé el miedo, tampoco el rechazo. No fui fuerte. Te añado algo más de información. Después de revisar acontecimientos, la competencia fue mucha a mi alrededor. Yo hacía 2 jornadas laborales al día, la del trabajo y la de pintar. Terminé sin energía. Vi también la mentira de la vanidad del arte y cómo estaba establecido el negocio del arte. Me dio aversión y vértigo ese mundo. Fue difícil renunciar. Perdí mi mundo creativo, perdí la pasión. Me quedé en el dique seco. Bueno, estamos a fecha de hacer este vídeo en el 2021. 2021. Así que ella dejó de pintar en el 2007 y no ha podido retomarlo, aunque ha tenido varios intentos. Bueno, sabéis que en estos ejercicios, estos casos prácticos, las herramientas que os muestro aquí son las que vosotros podéis aprender en los cursos de sanación energética vital. Voy a mostrar quizás un nivel de exploración un poco más avanzado, pero todo tiene una metodología paso a paso para ir desarrollando estas capacidades de poder percibir el cuerpo energético de cualquier persona. Así que vamos a utilizar la exploración a distancia para explorar a esta persona. Prefiero no revelar su nombre en este caso. Y se ven cosas bastante interesantes. Cuando nosotros exploramos, recordad que siempre es muy importante la intención con la que nosotros exploramos a una persona. Es un contexto determinado, ya que el cuerpo energético es un organismo vivo que cambia constantemente. Yo muchas veces pongo el ejemplo, yo puedo estar aquí grabando este vídeo y mi estado energético es uno determinado, pero si alguien irrumpe en esta sala haciendo mucho ruido, gritando, mi estado energético y psicológico, porque hay una relación, va a cambiar automáticamente. Entonces, a la hora de explorar energéticamente, ya sea una enfermedad, una dificultad, un problema, cualquiera que sea, es muy importante tener una intención clara de aquello que estamos explorando, ¿no? En este caso, yo me estoy enfocando en el contexto que ella me ha marcado, ¿no?, de esta dificultad para pintar. Entonces, se ven cosas bastante interesantes a nivel energético. Recordad que yo toco con las manos, pero también puedo percibir, intuir el cuerpo energético, y además cuando toco con las manos, cualquiera de nosotros puede percibir la cualidad de esa energía. Entonces esto es muy interesante porque nos permite, con un poco de experiencia, detectar diferentes emociones. Yo puedo tocar, por ejemplo, una emoción y si estoy familiarizado y ya tengo ciertas referencias, es fácil que en mí pueda sentir esa misma emoción. Cuidado, yo no estoy permitiendo esa energía entrar en mí, sino que simplemente la estoy detectando y puedo percibir esa cualidad, pero en ningún momento hay contaminación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay algunas personas dentro del ámbito de la sanación, o muchas veces por ignorancia o porque han aprendido mal, que tienen digamos que tienen una capacidad empática, pero absorben totalmente el estado energético de la otra persona. Y esto es muy perjudicial. Además, imagínate si esto tú lo repites constantemente, al final es muy fácil que te puedas enfermar o te puedas debilitar mucho. No es necesario, hay que mantener siempre una higiene. Yo simplemente toco, percibo, pero en mi campo energético no entra nada. Entonces, hay cosas bastante interesantes cuando exploramos el cuerpo energético. Recordad que siempre hay
diferentes, digamos, órganos energéticos que son muy interesantes a la hora que nos dan mucha información, y uno de los más importantes son los chakras, entendiendo que no solamente tenemos unos pocos chakras, sino que hay muchísimos. Algunos son más conocidos. Nosotros trabajamos con un sistema generalmente de 11 chakras más 1, aunque ese más 1 es un chakra especial que tiene bueno, digamos que está conectado con el alma, y en muchos tratamientos no lo vamos a utilizar, especialmente en los primeros niveles. Y luego podemos detectar en cada uno de esos chakras pues, diferentes desequilibrios, ¿no? Los chakras pueden estar, los podemos encontrar de diferentes maneras. Los podemos encontrar con un exceso de energía, una falta de energía, con un nivel de vibración más bajo, más alto, con energías contaminadas. Luego hay estructuras dentro de los chakras. Entonces, en el caso de esta estudiante, lo primero que se ve es que su campo energético, toda la parte superior, digamos que marcaríamos una línea en lo que sería la zona del diafragma, es decir, plexo solar para abajo hay una condición muy particular, y desde el plexo solar para arriba hay otra condición muy particular. Entonces, en la parte superior lo que se encuentra es una inhibición, hay una debilidad muy grande de todos los chakras, es decir, los chakras no se pueden expresar, y esto tiene mucho sentido en la cuestión de que ella se siente pues como bloqueada, que no tiene claridad, que ha perdido incluso esa parte creativa, porque todos los chakras creativos generalmente están muy relacionados con los superiores, funciones mentales, funciones espirituales, funciones emocionales superiores, y hay una inhibición muy grande. Sin embargo, cuando llegamos a toda la zona del plexo solar, hay una congestión enorme en toda la parte. Digamos que el aura sería como un chupa chup invertido en este caso. En todo el aura hay una emoción, hay una cualidad energética que se percibe con mucha claridad, que es, y cuando hablamos de emociones es importante comprender que ponemos etiquetas, pero es muy raro que haya una emoción muy pura. Normalmente hay emociones que están muy mezcladas, y nosotros a la hora de explorar, o incluso a la hora de conversar con una persona, cuando hablamos de emociones, nosotros lo único que podemos hacer es coger una referencia personal para tratar de comprender a la otra persona, pero no podemos sentir algo que no hayamos sentido. Esto es algo muy interesante de tener en cuenta. Entonces, cuando tú exploras una emoción, tienes que tener en cuenta que tú estás cogiendo para identificarla, estás cogiendo una referencia de lo más parecido que hay en tu sistema energético o en tu experiencia como conciencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo definiría muy claramente toda esta emoción, toda esta energía que está por aquí, pero que también está, digamos que aquí lo que está generando es una congestión, y en la parte superior lo que está generando es una inhibición. Se percibe mucho miedo, una energía claramente de miedo, que tiene una vibración determinada, tiene una textura, una cualidad determinada. Entonces, es un caso realmente, podríamos decir, sencillo a la hora de explorar, porque en este caso, cuando vemos que hay una emoción muy extendida y que está generando, hay que tener en cuenta que esta emoción está generando un patrón energético determinado, lo único que hay que hacer en una primera etapa es limpiar esa emoción. Entonces, iríamos gradualmente transmutando y limpiando toda esta emoción, de manera que a medida que esta emoción vaya desapareciendo, simplemente eso va a permitir que el cuerpo energético se libere y empiece a respirar de otra manera. Ahora, esto va por fases. Probablemente cuando hayamos limpiado ese miedo, esa emoción, nos encontremos de que hay otros desequilibrios energéticos, pero hay que ir por partes. Entonces, simplemente en este caso yo creo que para ti, ya sabes a quién va referido este vídeo, o para cualquier persona que se pueda sentir identificada con este caso, lo primero sería eliminar este miedo. Como estudiante de sanación ya sabes que tienes el protocolo donde puedes ir chakra por chakra detectando ese tipo de energías, limpiándolas, energizando, bueno, estabilizando, haciendo todo el protocolo. Si no eres estudiante y te sientes identificado, te recomiendo, te voy a dejar por aquí por la suscripción un enlace también a la técnica maestra de transmutación, que es una técnica súper efectiva que vas a encontrar de forma gratuita aquí en este curso y te va a ayudar a poder tratar un cuadro de este tipo. Entonces, aquí hay una cuestión también de la que me gustaría hablar. En muchos casos prácticos veis que voy poniendo diferentes cuestiones, ¿no? De diferentes bloqueos que me plantea la persona. En este caso yo lo he sintetizado todo en no vivir tu vocación.
porque lo que comentas es algo muy común. Muchos de nosotros, cuando hemos sido más jóvenes, recordamos que teníamos algún tipo de vocación, algo que realmente disfrutábamos y nos gustaba mucho. A medida que vamos creciendo, entramos en un sistema de sociedad en el cual a veces es difícil, porque tenemos que tomar como decisiones cuando todavía no tenemos mucha claridad, siendo muy jóvenes, ya tenemos que elegir una carrera determinada, y luego entramos en todo un mundo donde no es tan fácil poder seguir con esa simplicidad con la que vivíamos esa vocación. Y aquí hay un punto súper importante. Sea cual sea aquella cosa a la que tú dediques tiempo, y te insisto, vamos a grabar un vídeo bastante completo sobre esto, que tú dediques tiempo y que disfrutes, que para ti el tiempo pase rápido, es un claro indicativo de que puede tratarse de una vocación. Está claro que quizás no todo el mundo va a poder vivir ganarse la vida profesionalmente con su vocación, y a veces simplemente hay que buscar otro tipo de actividades que reporten unos ingresos, pero yo recomiendo, es súper importante que aquello con lo que nosotros disfrutamos le demos un espacio. A veces puede ser que el hecho de vincularlo con la parte profesional puede hacer que perdamos ese disfrute. Y esto es un tema súper interesante de cómo llevar la vocación al ámbito profesional y dedicarnos a ello. Pero aún si en tu caso esa vocación no es el momento de que tú puedas dedicarte profesionalmente, es importante que tú fluyas con ello. Hay una cuestión que yo estoy explorando a nivel personal, porque yo digo mucho la palabra trabajo. Y leí en un comentario, que sepáis que los comentarios los leo siempre, muchas veces no puedo contestar, pero siempre los leo, prácticamente todos los que puedo. Y me hablaron de que utilizaba mucho esa palabra trabajo y que etimológicamente tenía un significado que no era muy adecuado, que buscase mejor otra palabra. Y fui a buscar ese significado etimológico y es horrible lo que significa trabajo. Literalmente, bueno, ya os lo leeré en otro vídeo, pero es algo que está relacionado con el sufrimiento, con el esfuerzo, que significa trabajo, viene también de trabar, de desconectarte de lo superior con lo inferior. Y fíjate que vivimos en una sociedad donde todo el mundo, la mayoría de personas se levantan por la mañana y ¿dónde van? Van al trabajo. Entonces es muy interesante estudiar la etimología de las palabras porque hay una contaminación importante a nivel subconsciente y no es casual que las personas vayan a trabajar y no vayan a hacer otra cosa. Nos está hablando de un tipo de concepción de nuestra cultura y de nuestra sociedad, algo que está muy arraigado en nuestro subconsciente y con lo que somos programados desde pequeños hasta el punto de no poder ver la vida de otra manera, porque nosotros nacemos y somos programados para toda la vida. Es muy difícil salir de esa programación. Entonces yo os invito a que vosotros valoréis mucho aquellas cosas que disfrutáis, porque probablemente sea algo, si no vuestra vocación esté relacionado con vuestros dones, con vuestros dones, con vuestros talentos. Y una de las cualidades o de las características de vivir o de expresar tus dones, tus talentos, tu vocación, es que tú vas a hacerlo con entusiasmo. Y es muy interesante la etimología de entusiasmo. Y esto es algo que cualquier persona, yo creo que si exploráis vuestra vida vais a encontrar acciones o actividades que os producen entusiasmo. Entusiasmo significa todo lo contrario que trabajar, significa conectado con Dios. Y cuando hay entusiasmo en lo que hacemos, surge la inspiración. Entonces es súper importante que te permitas experimentar esos estados de entusiasmo, de inspiración, y si no es relacionado con el trabajo, es igual con el trabajo, con la actividad que tú realices para ganar dinero. Es igual, tienes que darle un espacio. Y luego hablaremos en otro vídeo de cómo llevar esos dones, esos talentos, esa vocación vocación ya tiene implícito, ¿no? Que lo estás dedicando para obtener un sustento, ¿no? A tu actividad profesional que te permita vivir con entusiasmo, dejar de trabajar y simplemente aplicar tus dones y talentos. Y te adelanto que he estado también buscando cómo puedo sustituir esa palabra, porque es una palabra muy difícil de sustituir. Yo la utilizo, por ejemplo, como un comodín que sirve para muchas cosas. Entonces, suena un poco raro,
pero he encontrado una palabra que encaja mucho mejor con lo que yo trato a lo mejor de transmitir cuando hablo de trabajar, aunque suena un poco rara, pero es la palabra talentear. Talento no es un nombre, no es un adjetivo, es un verbo. Por lo tanto, todos nosotros podemos talentear. Así que te invito a que cada día te pongas a talentear, porque eso será un indicativo de que estás utilizando tus dones, tus talentos, y que muy probablemente, si das los pasos necesarios, en muchos casos vas a poder incluso vivir tu vocación. Así que un abrazo y nos vemos en próximos vídeos.